Eleodoro. Eh, Voy a prender aquí, bueno, acabo de prender mi cámara. Bueno, muchas gracias a todos los chicos que están aquí presentes. Muchas gracias a los organizadores de la bioferia por tomarme en cuenta como parte de las personas, los profesionales que presentamos, ¿no? Para mí es de total agrado y para mí, bueno, es un honor estar aquí para presentarles un poco lo que es mi trabajo de investigación, de tesis doctoral. Y bueno, el título es Efecto de la humedad y las interacciones bióticas con hongos y omicetes en el reclutamiento de plántulas en el bosque tropical lluvioso. Es un título un poco largo, ¿verdad? A veces escogemos títulos más cortos, más, un poco tal vez más llamativo, pero en las conversaciones que tuve con los organizadores, les planteé esa posibilidad y ellos me decían, bueno, mejor muéstrenos lo que usted hace, profesor, lo que usted se dedica. Entonces, bueno, les traigo mi proyecto como tal. Este es un proyecto mío de investigación como parte de un grupo más grande de varios profesionales de la Universidad de Haifa, en Israel, del Departamento de Evolución y Biología Medioambiental, del Smithsonian, del Instituto de Investigaciones Tropicales eh, Smithsonian, ¿no? Y bueno, también estoy afiliado a la Universidad de Panamá y por ende también toma parte, ¿verdad? Entonces, empezamos un poco. Para ustedes probablemente, para ninguno es una sorpresa que tenemos una alta diversidad tanto de plantas como de animales, ni se diga de microorganismos o de hongos en los bosques tropicales lluviosos, ¿no? Pero, ¿a qué se debe esa diversidad? ¿A qué se debe esa biodiversidad en los bosques tropicales lluviosos? Bueno, una de las respuestas es, bueno, hay más agua, el agua mantiene la vida, pero ¿será necesariamente esa la única respuesta? Pues sabemos que no. Sabemos que hay muchos factores que se involucran en los controles de la biodiversidad y la respuesta no es tan sencilla. La respuesta, de hecho, no es nada sencilla y ha estado rompiendo el cerebro de los científicos en las últimas décadas. Se ha avanzado mucho, pero al mismo tiempo, cada vez que se avanza, salen más preguntas que respuestas, ¿no? Así que es un campo de investigación bastante movido y que ha tenido mucho apoyo de la comunidad científica en los últimos años, ¿no? Entonces tenemos claro que, bueno, que parte de estos factores, de los muchos factores que hablo, tenemos los factores abióticos y los factores bióticos. Entiéndase por factores abióticos el agua misma, el viento, la temperatura, el suelo, y por factores bióticos, todo lo que contiene, todo lo que engloba la vida en sí y todas las relaciones ecológicas que pueden existir entre diferentes organismos, ¿no? Obviamente que para un tipo de estudio es muy importante delimitar, no se puede trabajar con todos, no se puede trabajar con todo y hay que delimitar realmente qué queremos nosotros estudiar o qué pregunta queremos nosotros específicamente responder. En mi caso, en mi proyecto, uno de los primeros factores que estoy tomando en cuenta es el agua. Y el agua es uno de los factores más importantes de las relaciones entre plantas y patógenos, pero no solo para esa relación, sino también para la planta en sí, ¿no? O sea, las plantas tienen necesidades fisiológicas claras donde son dependientes totalmente del agua. Algunas plantas tienen algunas adaptaciones especiales para sobrevivir a condiciones extremas, pero lo cierto es que en mayor o menor medida todas dependen del agua. Para nosotros en Panamá o en los países tropicales en general, no es
novedoso ver el agua o ver toda esa cantidad de agua que, por ejemplo, tenemos nosotros en los meses lluviosos. Pero para otras latitudes, o por ejemplo, donde yo estoy sacando mi doctorado en Israel, cuando presento una gráfica como esto, se quedan guau. O sea, lo que aquí llueve en un mes es probablemente lo que llueve en todo el año en un país como Israel. Entonces, esa es una de las razones por la cual es muy interesante estudiar la diversidad y el efecto que tiene estas cantidades de precipitación sobre esa biodiversidad, ¿no? Pero también sabemos que aparte del papel que tienen el agua en el desarrollo de las plantas, también juega un papel muy importante en el desarrollo de los patógenos, llámese hongos o llámese omicetes. La dependencia es bastante conocida de la humedad con los hongos, ¿verdad? Donde tenemos humedad, tenemos desarrollo de hongos. La podemos ver en las paredes de nuestras casas, y en otros lugares, pero ocurre lo mismo en el suelo, en la superficie del suelo. Y un ejemplo, o a modo de ejemplo, una dependencia del agua, lo encontramos también en el grupo de los omicetes, que no son hongos, hay que estar claro. Son o fueron considerados en el pasado hongos, pero actualmente pertenecen al reino protistas y bueno, pueden ser llamadas pseudohongos por su similitud en su morfología a simple vista. Pero bueno, los omicetes, para poder llevar a cabo su ciclo reproductivo, necesitan necesariamente tener agua para poder, por ejemplo, que sus zooesporas se puedan mover de un sitio a otro y llevar la infección a otras partes, ¿no? O a otras plantas, en todo caso. Ok, como tenemos otros factores bióticos ya adentrándonos en las plantas de mortalidad, tenemos en primer lugar los patógenos y de lo que trata nuestra charla el día de hoy, pero también tenemos la alelopatía. Para aquellos que no saben, la alelopatía es un tipo de competencia entre las mismas plantas, ¿no? Las plantas producen químicos, producen metabolitos secundarios que muchas veces inhiben el crecimiento de otras plantas, ¿no? Y esto lo llamamos alelopatía. Competencia también entre plantas por nutrientes, por ejemplo, por espacio, por luz, los herbívoros, ¿no? Las arrieras que por ejemplo podemos ver aquí, los depredadores de semillas, como los ñeques y otros roedores que pues sabemos que se comen las semillas y cada vez que comen una semilla es una planta menos que tiene la posibilidad de germinar. Entonces, todos estos son factores bióticos de mortalidad de las plantas dentro de los sistemas naturales. Ahora, adentrándonos en la parte de la enfermedad, o cómo las plántulas en el bosque tropical se enferman debido ya sea por hongos o por omicetes, pues este tipo de relación depende en qué estadio del desarrollo de la planta se encuentra, si es la semilla, si es una plántula pequeña, si ya es una plántula que ha desarrollado o que ha lignificado, si o ya es un árbol, y también con las características del patógeno, ¿no? ¿Qué parte de la planta del patógeno infecta con mayor facilidad? ¿O en qué parte de la planta del patógeno se encuentra especializado? ¿O en dónde se encuentra el inóculo principal del patógeno, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos que se pueden dividir de diferentes formas, ¿no? Esta no es la única forma que se puede dividir las enfermedades, pero es una forma que a mí me gusta mucho y son las afectaciones a las semillas, las enfermedades de las plántulas jóvenes, las enfermedades en las hojas, las infecciones sistemáticas, pues que esas son las que van desde la raíz, infectando probablemente el xilema de la planta hasta llegar a las partes superiores, plantas parásitas y enfermedades de la raíz. Nosotros en nuestro estudio hacemos énfasis en las afectaciones a la semilla, las enfermedades de la plántula y las enfermedades de la raíz porque son las partes directamente relacionadas al suelo.
que es de donde nosotros nos concentramos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, teniendo esta parte teórica, vamos a una teoría, a una de varias, pero para nosotros desde la perspectiva del trópico muy importante y de mucha notoriedad por el gran apoyo teórico y experimental, empírico que ha tenido en los últimos años. Y no lo traduje al español, para que ustedes se lleven el término también en inglés, que es, que es donde más se mueve la literatura de esta línea de investigación, y la pueden relacionar, ¿no?, con Specific Negative Density Dependence. En español vendría siendo como densodependencia con específica negativa. Es un mecanismo ecológico que combina las interacciones entre plantas y esas interacciones con los enemigos naturales. Okay, ahora suena tal vez un poco complicado, pero vamos a entenderlo, vamos a explicarlo un poco más con esta gráfica, ¿no? La densodependencia negativa va de la mano con la hipótesis de Janssen-O'Connell. Esta es una hipótesis que nació en los años 70 y sobre todo basado en herbivoría, en estudios de herbivoría, donde se estudió las plántulas que estaban cerca de los árboles madres y se veía que había un ataque mayor de los herbívoros a esas plántulas que estaban cerca del árbol madre. Que a medida que las plántulas o que las semillas se alejaban del árbol madre, la herbivoría disminuía y por ende la posibilidad de éxito del desarrollo de la plántula aumentaba. Entonces, lo mismo extrapolamos o podemos extrapolar a los enemigos como los hongos o los oomycetes, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, en el eje de las X, ustedes pueden ver la distancia que puede tener una semilla del árbol madre, o sea, del árbol que produce las semillas. A medida que aumenta la distancia o a mayor distancia del árbol madre, la probabilidad de que la semilla logre madurar aumenta. ¿Okay? Entre más cerca está la semilla del árbol madre, esa probabilidad de desarrollo disminuye. Pero al mismo tiempo, entre más número de semillas por unidad de área, quiere decir que entre más semillas tengamos en un área dada, las probabilidades de desarrollo también disminuyen. Y esto va relacionado también a muchas pruebas, sobre todo en ambientes agrícolas, que se han desarrollado con los monocultivos, por ejemplo, que a mayor densidad de las plántulas de la misma especie, mayor cantidad de enemigos naturales o mayor va a ser el desarrollo de enemigos de esa misma especie. ¿Ok? Espero que hayan entendido. Ok. Yo en mi proyecto tengo varias preguntas y predicciones, pero para la charla de hoy he traído solo dos, ¿no? Estamos bastante reducidos en el tiempo. Dos principales. Y la primera es cómo las comunidades de hongos patógenos del suelo y oomycetes cambian con la disponibilidad de humedad obviamente del suelo. Se pueden predecir cambios importantes en la composición de comunidades de hongos patógenos del suelo y al mismo tiempo de oomycetes, y una mayor diversidad en suelos más húmedos. A mayor disponibilidad de agua, probablemente una mayor diversidad o una mayor diversidad de composición de esas comunidades, ¿no? Y la pregunta 3 de mi trabajo, que es cómo las comunidades de hongos del suelo y oomycetes cambian con respecto a las especies de árboles. Ya verán con cuántas especies de árboles estamos trabajando. Se predice que la composición de las comunidades de hongos y patógenos va a ser similar debajo de los árboles conespecíficos y heteroespecíficos. Conespecífico quiere decir árboles de la misma especie y heteroespecíficos árboles de diferentes especies. Pero la abundancia de hongos y oomycetes patógenos específicos va a ser mayor debajo de los árboles conespecíficos, o sea, de los árboles
y plántulas de la misma especie. Posteriormente vamos a entender más cuando expliquemos la metodología. Ok, el sitio de estudio es aquí en Panamá, en el Monumento Natural Barro Colorado. Creo que, bueno, son estudiantes de biología en su mayoría y están bastante ubicados, ¿no? Así que no hay una mayor explicación, solo decir que como yo estoy de alguna manera trabajando con patógenos, no puedo hacer este tipo de experimento en la misma isla de Barro Colorado. Entonces, por ende, se me asignó un área en la península de Gigante, que es un área de tierra firme, donde está una población muy cercana que se llama Las Pavas y Cerro Cama, que serían las comunidades más cercanas hacia Panamá, Panamá Oeste. Aquí tenemos un mapa de la zona. Barro Colorado está en el medio y pueden ver que el monumento en sí contiene 5 penínsulas y una de esas es la península de Gigante, que es la más grande. Pueden ver aquí en la parte inferior del mapa. Aquí algunas fotos para que tengan una idea de cómo es el paisaje. Se tiene que llegar en un bote pequeño que uno mismo tiene que manejar. La primera foto fue tomada por Mauricio Mariona, un estudiante de biología que me ha colaborado en los últimos meses. La segunda foto, una toma de cómo se ve el bosque en esta zona. Y la foto fue tomada por Charles Paulino, un estudiante de UAM que hizo también una pasantía con nosotros. Ok, nosotros para trabajar los patógenos tenemos que primero decidir qué tipo de especies o qué especies de árboles vamos a utilizar para poder aislar y para poder estudiar esas comunidades, ¿no? No podemos ir allí así a lo loco a escoger árboles. Tenemos que tener ciertos patrones, ¿no? Una de esas es la disponibilidad de semillas, porque nosotros tenemos que sembrar esas plántulas desde la semilla. Entonces, tienen que ser especies que tengan una buena cantidad de semilla y que sean relativamente fáciles de colectar, que sean tolerantes a la sombra y también a la sequía. ¿Por qué razón es importante? Porque una especie de árbol que necesite mucha luz en un bosque maduro como el de la península de Gigante, no va a sobrevivir más allá de par de meses. Y una especie de planta que no sea tolerante a sequía, durante la etapa de verano se me va a morir y voy a perder el experimento. Entonces tienen que ser especies que tengan esa tolerancia a la sombra y a la sequía y suficientemente abundante para comparar con los datos históricos. Tenemos datos históricos de esa parcela por los últimos 25, 26 años. Entonces, los datos que yo obtengo en el estudio puedo compararlo con los censos históricos que se tienen de mortalidad de esos árboles. Entonces, en esa línea escogimos 14, 15 especies. Pueden verlo aquí las familias y las especies: Erythropalacia, Histeria concina, Fabacia, Dialion guianense, Cimarubacia, Cimaruba amara, Chrysobalanaceae, Ertela trianda, Sapotacia, Pauteria reticulata. En fin, escogimos las especies y nos vamos entonces al diseño experimental. Fue un experimento totalmente factorial con 3 niveles de precipitación. Vamos de alguna manera manipular la precipitación con un tratamiento 25% de más agua, un control, y en otro tratamiento una disminución de un menos 25% de agua. Ahora vamos a explicar cómo vamos a hacer eso. Y dos niveles de biota del suelo, con específico versus heteroespecífico. ¿Qué quiere decir con específico? Con específico son las especies que les acabo de nombrar. Esos son nuestras especies conespecíficas. Y nuestras especies heteroespecíficas es cualquier otra especie que nosotros escojamos dentro del bosque. Lo que queremos comparar es el comportamiento de los patógenos de esas dos especies diferentes dentro de nuestro tratamiento de niveles de precipitación. ¿Okay? Establecemos el experimento, colectamos las semillas, ponemos trampas debajo de los individuos reproductivos para colectar esas semillas. Tenemos una reducción de precipitación construyendo unas casitas con una malla transparente. Esas casitas miden 1.5 metros por 1.5 metros
y hacemos un incremento de la precipitación con recolección pasiva de agua e irrigación, agua de lluvia que luego esterilizamos. Aquí vemos las diferentes estructuras. Por ejemplo, vemos las casitas para evitar el 25% de precipitación directa sobre la pequeña parcelita de tratamiento. Vemos nuestro sistema de irrigación que funciona durante la etapa lluviosa. Tenemos un área de embudo de 10 pulgadas que obviamente colecta más agua e incrementa el agua dentro de nuestro tratamiento, adicionando más agua. Y durante la etapa de verano tenemos que recorrer al agua de lluvia que colectamos durante la temporada lluviosa, esterilizarla por medio de luces ultravioleta. Esos cables que están adentro mantienen luces ultravioleta que esteriliza el agua y entonces para luego aplicarla a los tratamientos que necesitan irrigación. Hacemos irrigación entonces todo el año durante la temporada de lluvia mediante los embudos y durante la temporada seca manualmente. Aquí podemos ver un poco los resultados que vamos obteniendo en campo, ¿no? Aquí ven una plantulita de Histeria concina. Cada vez que nace una plántula de las que nosotros sembramos, tenemos que ponerle un número, ponerle un tag, una identificación, y le vamos a dar seguimiento con censos semanales, tratando de hacer 2 censos por semana, y aquí ustedes ven una muestra de cómo se hace el censo y se hacen las observaciones, buscando síntomas de enfermedad. Cuando identificamos una plántula que está enferma, tratamos de hacer su respectivo aislamiento de patógenos. Para los que saben, es un trabajo bastante delicado. A veces no siempre se tiene éxito, pero se intenta hacer, ¿no? Entonces las plántulas se colectan en el bosque, se tratan de procesar el mismo día para aumentar la posibilidad de extraer los patógenos que están atacando esa enfermedad, ¿no? Se sigue un protocolo ya establecido de desinfección de la superficie y luego se siembra la parte, no directamente la parte infectada, pero sí el tejido adyacente sobre platos de agar donde se tienen más o menos lo que vemos aquí en la segunda foto, y entonces de allí se vuelve a aislar ya un aislado un poco más puro, ¿no? Hasta el momento tenemos 147 aislados, no todos tal vez son patógenos, muchos se repiten, pero bueno, de esa parte vamos a hacer en el futuro los estudios moleculares, ¿no? También hacemos un aislamiento de omicetes, utilizamos una técnica llamada baiting, que consiste en colectar el suelo. Ponemos 50 gramos aproximadamente de suelo sobre unos vasos de foam como los que ven aquí. Se agrega agua esterilizada y se ponen hojas de mango jóvenes. Las zoosporas de los omicetes que les expliqué al inicio van a nadar a través del agua y van a infectar los bordes de las hojas de mango. Nosotros luego de 72 horas tomamos esas hojas de mango y las ponemos nuevamente sobre platos de agar, y las colonias entonces empiezan a germinar, de donde sacamos muestras para secuenciar, para hacer los análisis moleculares, pero también guardamos algunas de las muestras para hacer futuros estudios, futuros experimentos dentro de los invernaderos, ¿no? También se secuencia el suelo para hacer estudios de las comunidades, ¿no? Tanto de hongo como de omicetes. Tenemos a la actualidad unos 125 aislados de omicetes de aproximadamente 50 muestras de suelos diferentes. Aquí hay unos resultados preliminares, muy crudos, ¿ok? Y esta etapa es la que estoy empezando ahora. Esto es algo muy preliminar que preparamos para esta charla. No tiene una formalidad de un estudio científico serio, pero quería mostrarles algo para dar una idea de lo que se va obteniendo, ¿no? Tenemos entonces, por ejemplo, en la primera gráfica, el caso de la especie Histeria concina, a través del tiempo, cómo fueron germinando las diferentes plántulas de los diferentes sitios de los árboles de Histeria concina.
pero también cómo a través del tiempo fue decayendo el número de plántulas, ¿ok? Fueron muriendo. Por las razones que sean, nosotros pensamos que es por efecto de los patógenos, pero eso es lo que queremos ver y es donde las pruebas moleculares de las plántulas infectadas nos va a decir si fue así o no fue así. Tenemos el caso de Pauteria reticulata, que a noviembre, por ejemplo, teníamos un poco más o poco menos 350 plántulas. ¿Okay? Es probable que esto ya haya bajado, ya hayan ido muriendo las plántulas, ¿verdad? Tenemos aquí una combinación, por ejemplo, de los diferentes tratamientos. Pueden ver que las líneas rojas es el tratamiento seco, tanto de los árboles con específicos, o sea, de los árboles de Pauteria reticulata, como de los árboles heteroespecíficos, que son de cualquier otra especie. La germinación más alta se obtuvo dentro de los árboles heteroespecíficos. Hago la aclaración que tienen plántulas de Heisteria concina, ¿ok? Ahí obtuvimos la germinación más alta y esto es un buen indicio porque el éxito de Heisteria concina viene siendo mayor debajo de un árbol que no es Heisteria concina, es otro árbol, ¿ok? Y también en el tratamiento que es con menos agua, o sea, donde nosotros esperamos que la comunidad de patógenos sea menos activa. Las líneas verdes equivalen a los tratamientos control, tanto de los conespecíficos de los árboles madre de Pauteria reticulata, como de los heteroespecíficos. Están allí a la par. Y de último, tenemos el conespecífico y el heteroespecífico de los tratamientos a los cuales nosotros le agregamos agua. Entonces tuvieron la germinación más baja, por ende se sospecha o tal vez un poco nos da indicios de que los hongos están trabajando de manera más activa, infectando de manera más activa a mayor humedad. Obviamente esto es muy preliminar, hay que hacer otros estudios, hay que hacer más pruebas estadísticas, pero es una foto de lo que sucede a grandes rasgos. Ok, ahora la parte interesante de la charla y el título de la bioferia, ¿no? En tiempos de COVID, ¿no? ¿Qué pasó con mi proyecto en tiempos de COVID? Y aquí me disculpan que está en inglés, pero bueno, yo les explico. Mi proyecto tenía obviamente una secuencia, tenía hasta 4 temporadas, una primera temporada húmeda, una primera temporada seca, una segunda temporada húmeda de lluvia y una segunda temporada seca. El COVID llegó justo en la etapa 3, donde era la primera etapa seca. Llegó al final de la temporada seca, ¿no? E irrumpió totalmente el proyecto, provocando una pérdida de datos tremenda y un daño tremendo al proyecto. Afortunadamente, pudimos recoger los datos de la mayor cantidad de tiempo de la temporada seca, pues y el proyecto ha tenido que recogerse en vez de 2 años a 1 año. Es una lástima, pero es una realidad, es como a veces los científicos, los que nos dedicamos a esto, tenemos que lidiar con todo esto. Para mi fortuna, obtuve una buena data, no para todas las especies, pero sí para al menos 3 de ellas, que me va a mí a dar suficiente información para escribir el primer capítulo de mi tesis doctoral. Luego de eso, nosotros vamos a hacer estudios de invernadero un poco para también comprobar de lo que sucede en campo, sucede también en condiciones un poco más controladas, ¿no? Pero eso va a pasar en el futuro, ¿no? En algunos meses ya no se puede decir, ¿no? Cuando esto abra. Cuando esto abra, vamos a ver cuándo se hace. Así que el COVID definitivamente afectó el proyecto, pero lo importante es saber, tener esa plasticidad de poder reinventarnos y poder trabajar con la data
que se tiene. Y aquí un consejo para todos los que son estudiantes: estudien bastante estadística, chicos. Métanle bastante a la estadística, métanle bastante a los paquetes estadísticos R, por ejemplo, Python, porque eso les va a ayudar mucho en el futuro a los que quieran seguir una carrera científica con lo que es análisis de datos, ¿no? Bueno, ahora quiero agradecer a todas las personas que están de alguna u otra manera involucradas: a Edwin Lebrija, Moshe Imbar, Joseph Cry, Helen Mueller, Christian Maguire, Kirk Brothers y Edward Alan Herre. El proyecto está financiado por la Fundación Binacional de Ciencia Estados Unidos-Israel, el Smithsonian, y la Universidad de Oregon en Estados Unidos. También agradecer de alguna manera a todas las personas que han estado involucradas en mi proyecto: Edwin, Rodolfo, Salvador, Natalie, Riley, Charles, Grace, Sebastián, Omar, Paulino, Geraldine, Mauricio, estos ambos de la Universidad de Panamá, y John. También tienen aquí mi contacto para cualquier consulta, pregunta. También estoy abierto, mi proyecto sigue, tengo muchos experimentos pendientes para el próximo año, cuando regresemos a la parte de investigación de campo. Estudiantes que quieran hacer algún tipo de práctica o que simplemente quieran ver lo que se hace, que tengan curiosidad, siéntanse libres de escribirme y yo con mucho gusto les ayudo y les muestro. Y bueno, muchas gracias por su atención y estoy abierto a cualquier pregunta, duda que les pueda ayudar a aclarar. Muchas gracias, profesor. Excelente presentación. Bueno, tenemos ya una por aquí. Zaida Valdés escribe: buenas tardes, una pregunta. ¿Por qué usan las hojas de mango? Otra pregunta sería: ¿los omicetes que se encuentran con algún patógeno pueden seguir trabajando con ellas o se guardan? A ver, la primera pregunta es: ¿por qué usamos las hojas de mango? Correcto. Ok, en realidad se podría utilizar también otras especies de árboles. Lo que sucede es que los omicetes tienen una preferencia por el tejido joven, realmente. Recordemos que los omicetes, el Phytium y el Phytophthora, producen lo que se llama en inglés damping off, que es básicamente cuando la plántula muy pequeña se quiebra en la base del tallo. Pero su especialidad es atacar el tejido joven. Entonces, una hoja con mucha cutícula o mucha cera, es muy difícil que las zoosporas la logren infectar en un periodo rápido de tiempo. Nosotros ponemos el experimento para aislar esa zoospora a 72 horas, pero en realidad desde las 24 horas ya tenemos infección. Entonces, cuando seleccionamos las hojas de mango, seleccionamos las hojas. Ustedes saben cuando pasan de que las hojas cuando son nuevas son como rojizas. Bueno, nosotros seleccionamos justo después que dejan de ser rojizas, que son todavía unas hojas verde caña, muy tiernas. Entonces, en ese tejido tierno, la zoospora de los omicetes tienen una tarea muy fácil para infectar, que es lo que nosotros queremos para poder hacer el aislamiento de los omicetes del suelo. Ok, la otra pregunta. ¿Los omicetes que se encuentran con algún patógeno pueden seguir trabajando con ellas o se guardan? Los Omicetes, o sea, cuando agarran los omicetes y se encuentran con algún patógeno, ¿siguen trabajando con ella o los guardan? No lo entiendo. ¿Serán cuando aislamos los hongos o los omicetos? Sí, correcto. Siento que a eso es lo que hace referencia. Ok, cuando aislamos los hongos y los omicetes, bueno, nosotros hacemos duplicados. Una es para secuenciar. Hacemos técnicas de secuenciación de última generación usando Illumina, pero también guardamos un duplicado para los futuros experimentos de invernadero, porque en el invernadero entonces vamos a hacer pruebas de patogenicidad y vamos a hacer pruebas también en combinación tal vez con micorrizas, que esa es otra parte de mi proyecto que no hago yo, que hace otra persona, pero otra persona aísla micorrizas, que son hongos beneficiosos para las plantas. De alguna u otra manera ayudan a la planta a tener más nutrientes, a tener mayores defensas contra los patógenos. Entonces la idea es hacer
luego combinaciones de hongos de micorrizas con hongos patógenos, ya sean del género, por ejemplo, Fusarium, Desoctonia, o micetes como Phytium o Phytophthora. Sí. Entendido. Muchas gracias, profesor. Jorge Riera escribe, excelente presentación. Lyle M. escribe, interesante, Hilario. Te quiero preguntar si es un patógeno definitivamente, si un patógeno lo hace definitivamente mal al resto de la biota, pero hay posibilidad de que se saque algo bueno de ellas. ¿Cómo? Repíteme, por favor. Si es un patógeno, definitivamente le hace mal al resto de la biota, pero si hay posibilidades de que se saque algo bueno de ellas. De ellas quiere decir de las plantas. Lai, ¿me escuchas? Bueno, tampoco entiendo. No, del patógeno. Si se puede sacar algo del patógeno. Algo bueno, entre Algo bueno. comillas. Bueno, algo bueno de por sí, yo pienso que es la información. O sea, tomamos en cuenta que los hongos patógenos son en realidad lo que está más ampliamente estudiado, pero obviamente enfocado a la agricultura. Realmente de lo que sucede en los bosques naturales no hay mucho. Lo que hay está enfocado en bosques templados, en bosques de zonas templadas del norte o de Europa, pero nosotros en el trópico realmente todavía estamos un poco en pañales. Entonces toda esta información que nos sale de la patogenicidad, en realidad una de las aplicaciones que estamos o que vimos desde el inicio del proyecto cuando se hace la justificación es un poco en relación a la humedad y a los tratamientos que nosotros tenemos de humedad, cómo se van a comportar estos patógenos con respecto al cambio climático en zonas que luego van a tener mayor o que van a tener menor humedad. Eso en sentido práctico. En sentido teórico, en realidad toda la información que estamos obteniendo es valiosa, y un poco, siendo un poco o teniendo un poco más de avaricia. eh, Obviamente que en el bosque hay plantas de todas las familias. En un bosque tropical hay plantas de todas las familias, y también de las familias que son, o tal vez de los mismos géneros, que son de plantas que utilizamos en la agricultura, ¿no? Entonces, por allí, en un futuro, cuando se hagan mucho más estudios de ciencia básica, tal vez se puedan obtener algún tipo de posibilidad para mejoramiento vegetal, ¿no? Esa es una de las aplicaciones buenas de este estudio con patógenos. Pero este último Oh, es realmente bien futurista, pero si tenemos vida suficiente, creo que para allá vamos. pero ¿qué te iba a decir? En cuanto a degradación, ¿A cuánto qué? degradación. Degradación de... El patógeno funciona como degradador ¿qué te puedo decir? Al debilitar a la planta, bueno, no, no sé si tenga efectos degradadores sobre las plantas, si tenga efectos, ¿qué te puedo decir? No, tú estás bien, pero muy bien que lo dices, porque en realidad existen muchos hongos saprófitos, o sea, que degradan la madera o pueden también degradar las semillas o degradar las plántulas, o pueden ser lo que llamamos patógenos oportunistas, o sea, que realmente no son 100% patógenos, pero en ciertas circunstancias se pueden comportar como si fuesen patógenos. En realidad nosotros estamos enfocados a estudiar aquellos hongos que están causando una enfermedad seria. Por eso es que hacemos el censo inclusive hasta 2 veces por semana para darle un seguimiento con mucho cuidado a cada plántula. Pero sí es cierto que en algunos casos, en plántulas que están con alguna deficiencia o algún estrés, ya sea por nutrientes o hídrico, sí se pueden encontrar hongos que no son necesariamente patógenos, pero que atacan a la planta aprovechando la debilidad de la misma. Igual que sucede con los seres humanos, ¿eh? Y es más o menos similar a lo que sucede con las plantas.
No sé si en esa línea iba tu pregunta. Perfecto, excelente, gracias, buenísimo. Bueno, excelente, profesor. Tenemos una última, si dispone del tiempo suficiente. Sí, dígame. La última sería, Correr y escribe. ¿Cómo se controla el éxito de la germinación tomando en cuenta el porcentaje natural de éxito entre distintas especies? ¿Cómo se controla? El éxito de la germinación, Ujú. tomando en cuenta el porcentaje natural de éxito entre distintas especies. Ok, nosotros trabajamos con una lista seleccionada de especies, ¿no? Realmente en la parte de colecta es bien difícil porque la colecta la realizamos manual. Como vieron en algunas fotos, la hacemos con redes o la hacemos inclusive manualmente con alguna vara en algunas especies. Entonces, el número de semillas que ponemos dentro de cada jaulita, que se me olvidó mencionarle, la jaulita es para protegerla de los ñeques y de todos los que se comen las semillas, varía de una especie a otra especie. Realmente el porcentaje de éxito no está asegurado y por eso es que no tuvimos una buena muestra, como lo dije, en todas las especies, sino en 3 solamente. El porcentaje de éxito realmente nosotros lo manejamos de la manera más natural posible porque estamos interesados en un ambiente ecológico natural. En el bosque no estamos haciendo un manejo de la semilla en sí y querer asegurar que la semilla germine, ¿ok? Y eso de por sí es otro trabajo de tesis aparte. Entonces trabajamos todo en el sistema natural, ¿ok? Afortunadamente tuvimos 3 especies que funcionaron bien, tuvieron una buena germinación, pero las otras especies no respondieron de la misma forma y no tenemos una cantidad de plántulas significativa para poder realizar los estudios estadísticos. Así que el porcentaje de germinación de ninguna manera está asegurado. Entendido. Muchas gracias, profesor. Y bueno, dando por culminada la tarde de hoy del ciclo de conferencias, agradeciéndolo, profesor, por su participación y por ayudar a la divulgación científica. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. Que tengan buena noche. Cuídese, profesor.